Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a continuar hablando de riesgo químico. Es decir, que este video lo pueden encontrar en la lista de reproducción de riesgo químico, pues del canal Mario Scoff. Vamos a hablar específicamente de un método pasivo de muestreo. Es decir, cuando tenemos un medio de muestreo pasivo. Recordemos simplemente que ya dentro de los medios activos que hablamos, o la diferencia entre el medio activo y el medio pasivo es que por el medio activo utilizábamos una bomba de muestreo por donde pasa un caudal determinado de aire para tomar esa muestra, y esa muestra pues era recogida en un filtro. Entonces teníamos una bomba como esta que nos da un caudal específico. Cuando necesitábamos un caudal muy bajo utilizábamos este dispositivo que está arriba, que es un Gemini. Ahí está en el canal los videos para el uso de ambos equipos o de los dos equipos simultáneos cuando era requerido. Ahí utilizábamos entonces los medios de muestreo por los que pasaba ese aire determinado. Entonces teníamos un medio de muestreo como este, que en este caso es para humos metálicos. Entonces el filtro que está en su interior es un filtro de éster de celulosa. Teníamos unos cassettes similares a este para material particulado, en cuyo caso el filtro interno era de PVC. Y pues tiene unas características especiales, acorde si vamos a ver una fracción respirable, polvo total, entonces la cámara es más grande de acuerdo al caso. También veíamos que podíamos utilizar como medio activo los tubos colorimétricos. Estos son de ácido nítrico, para ácido nítrico, estos que tengo acá. Pero vienen específicos para cada uno y lo pueden ver en el canal. Vienen también tubos muy similares de carbón activado. En ese caso se utilizan con la bomba, ¿sí? Con esta bomba. Los tubos colorimétricos, como este, los utilizamos con una bomba de muestreo de fuelle, que también pueden ver esos videos ya en el canal. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es el muestreo con un método pasivo. Entonces en el método pasivo no pasa un caudal de aire determinado, ¿sí? Es decir, forzado, ¿sí? Y ahorita les explico cuáles son las bases de ese método pasivo. Pero miremos el método pasivo en sí. Entonces en este caso, digamos que ese método pasivo puede ser, es decir, puedo utilizar diferentes medios de muestreo. Está el 3M3500, ese es un método que me va a servir, es un método NIOSH, que me va a servir, por ejemplo, para butil acetato, para isobutil acetato, ¿sí? Ese mismo medio de muestreo, de acuerdo a otros métodos, también se puede utilizar para otras sustancias. El medio de muestreo que les voy a mostrar hoy es el Humex. Es un método que se puede utilizar para aldehídos, para acetaldehído, por ejemplo. Entonces, es también un método pasivo que es el que les voy a mostrar hoy. Los métodos pasivos son similares, los medios, ¿sí? Entonces, viene, en este caso, en una neverita, ¿sí? Una neverita portátil. ¿Por qué? Porque este medio que les voy a mostrar de pasivo requiere estar refrigerado. Entonces, viene de esta manera. Entonces, abramos la neverita simplemente para que veamos cómo viene. Entonces, aquí tenemos simplemente un hielo plástico, ¿sí? Y en su interior podemos tener otros sistemas, este hielo también, ¿sí? Y pues dentro está el medio de muestreo. Entonces ya voy a sacar un medio de muestreo para mostrar. Ahí tenemos varios. Les voy a mostrar uno de ellos. Entonces viene así. Acá
para indicar o para rotularlo. Entonces aquí, digamos, luego lo vamos a rotular adecuadamente. Entonces lo estamos tomando en qué lugar, en qué sitio, a qué horas empezamos, a qué horas terminamos, para que quede adecuadamente rotulado, ¿sí? Que como pueden ver, este está completamente sellado, está nuevo, ¿sí? ¿Cómo lo abrimos? Simplemente acá, donde está la pestañita, vamos a abrir. Tiene un sello hermético, Ziploc, entonces nos va a permitir luego introducirlo acá nuevamente y dejarlo sellado. Entonces simplemente vamos a abrir, o sea, retiramos, cortamos esa parte y ya podemos simplemente abriendo acá sacar ese medio acá lo tenemos, acá tenemos la forma para rotularlo, ¿sí? Ahí lo vamos a rotular y este es el medio, ¿sí? Ya les explico el fundamento, pero este es el medio. No requiere una bomba, por eso es pasivo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente la parte permeable de la membrana donde vamos a tomar la muestra está debajo de la parte amarilla. Entonces simplemente lo que hacemos es correr esa parte amarilla, es decir, la voy a bajar. Fíjense que está al lado del clip de sujeción, entonces simplemente la voy a bajar. Se la corro hasta abajo completamente. Y ahí ya pueden ver, ¿sí?, que ahí está, digamos, de la parte por donde va a entrar en contacto la atmósfera que estemos muestreando y va a quedar contenida allí la muestra. Una vez finalizamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente poner el clip, digamos, y el trabajador va a hacer su labor normal, ¿cierto? Hace su labor normal. Durante un tiempo, que ya les digo cuál es ese tiempo, durante un tiempo específico. Entonces, se hace ese, terminamos, retiramos el medio muestreo y subimos la parte amarilla. Entonces, la subimos, queda nuevamente sellado, ¿sí? Y lo retornamos, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos en que el label que tenemos acá, la etiqueta, queda marcada acorde con el empaque, ¿sí? Y la metemos en el empaque, nuevamente. Y tratamos de sacar el aire que hay allí y cerramos. Nuevamente, que quede adecuadamente sellado. Verificamos que esté el selle, está el selle por todas partes. Listo, está el selle. Y lo retornamos a la nevera portátil, ¿cierto? Con su hielo plástico, ya habíamos hablado. La cerramos. Y nuevamente nos llevamos la neverita. Cuando llegamos al sitio, digamos, de almacenamiento, allí tenemos que tener una nevera, ¿sí? Entonces la metemos en la nevera. Esos hielos tienen una duración, pues depende de las temperaturas, etcétera. Pero acá en Bogotá nos puede durar unas 6 horas, eficientemente hablando, incluso más tiempo, ¿sí? Entonces tiene que ir en una nevera. Y los hielos tenemos que congelarlos nuevamente. Cuando lo vamos a transportar nuevamente en la nevera portátil, entonces metemos un hielito en la parte de abajo, ponemos las muestras, un hielito en la parte superior, nos da espacio, podemos poner lateralmente también otro hielito y cerramos. Y se procede al transporte al laboratorio donde lo van a analizar. Van a analizar por un método, ¿cierto? Bien sea un método NIOSH, un método OSHA, el método, este que da el UMEX, es el TO-11,
¿sí? Entonces es el método para este medio de muestreo. Este que les mostré es UMEX, escrito UMEX, lo vamos a ver. Aquí en el video va a salir el letrerito para que no tengamos problema. Muy bien, ¿cuál es el fundamento de ese método? Entonces, ¿por qué no tenemos que colocarle una bomba que pase el aire por ese filtro? Aquí lo que tenemos es una membrana, ¿sí? Esa membrana tiene una permeación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de tres cosas fundamentales con este método pasivo. Tenemos que tener claro el concepto de difusión, de permeación y de adsorción. Adsorción con D, no con B, con D, adsorción, ¿sí? Entonces, miremos esos conceptos. ¿Qué es difusión? Entonces, difusión es el movimiento, digamos, que hace una determinada sustancia. Entonces, hay una sustancia con una concentración dada, ¿cierto? Y al difundirse, esa concentración disminuye, es decir, pasa de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Como es difícil ver los vapores, el aire, los gases, entonces pensemos en que tenemos agua caliente, suficientemente caliente, y ponemos el recipiente con agua caliente en un punto, ¿sí? Y vemos cómo ese vapor es más denso en las cercanías del recipiente y se va disminuyendo a medida que se aleja. Entonces lo vemos acá más concentrado, menos concentrado, menos concentrado, y puede que ya no lo veamos a una altura determinada, porque se ha difundido. Entonces la difusión es el movimiento de un gas o vapor, en este caso, de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Para tener claro ese concepto, también los invito a que miren un video, eso ya es en la parte de fuego. Entonces ahí podemos tener, cuando hablamos de los límites de inflamabilidad, los límites de inflamabilidad hablamos también de una concentración alta cerca a la fuente, una concentración en la medida que nos alejamos, digamos, menor y mucho menor a medida que nos alejamos aún más de esa fuente. Entonces, esa es la difusión, ¿sí? El movimiento de una sustancia, de unas partículas, de unos átomos, de una concentración más alta a una concentración menos alta, ¿sí? ¿Por qué menos alta? Pues porque se va difundiendo, se va esparciendo en la atmósfera. Bien. Entonces, al esparcirse, va a llegar al filtro, va a llegar a la zona respiratoria, ¿sí? Entonces, es importante esa difusión. La permeación ya es, digamos, tenemos una membrana y por esa membrana va a pasar esa sustancia que se está difundiendo, va a alcanzar esa membrana. Y permearla es que puede pasar a través de ella, ¿sí? Eso es permeación. Y absorción con D es que cuando esa sustancia ha pasado por allí, o sea, el filtro que les mostré, o el filtro no, el medio de muestreo que tiene esa membrana, que les acabo de mostrar, entonces pasa por esa membrana, o sea, se difunde, entonces alcanzó ese medio de muestreo, permea la membrana que tiene y la absorbe. La absorbe es que se adhiere a esa membrana. Esta es una membrana tal que facilita la adhesión de ese vapor, de ese gas, a esa membrana, ¿sí? Y luego, por el método analítico que se haya determinado para esa sustancia, en el laboratorio es analizado y nos dicen cuál es la concentración de esa sustancia en el medio ambiente laboral. Entonces, eso es básicamente ese método pasivo, entendiendo ya esas tres fases, difusión, permeación y absorción, ya podemos comprender por qué sirve ese método, porque es útil.
no requiere la bomba. Eso es algo, digamos, provechoso. Es un método confiable, ¿sí? Es un método exacto igual que un método activo, ¿sí? Entonces, dicho esto, espero que, pues, que hayan comprendido, que les sirva, digamos, la concepción que hemos dado de lo que es un método pasivo frente a un método activo. ¿Cuál es mejor? No, ambos son buenos, ambos sirven, ambos son confiables, ¿sí? Entonces no tenemos, allí, digamos, un problema técnico al respecto. Es más fácil el método pasivo de utilizar, ¿sí? Es más fácil, simplemente lo vas a colocar. Puedes colocar varios métodos, es decir, para varias sustancias, siempre y cuando esas sustancias entre sí, digamos, una no altere el resultado de la otra, sean compatibles. Entonces yo podría estar analizando 3 sustancias al tiempo, simplemente colocando los medios pasivos. Pero ojo, que no una sustancia no altere el resultado de la otra. Si no, tocaría una por una. Bien, entonces, bueno, nos faltan otros detalles. Entonces, la temperatura. Entonces, hay un rango de temperatura. ¿Sí? Entonces, ya dependiendo del método, no les voy a decir una temperatura exacta, pero dependiendo del método, entonces nos dicen, este medio de muestreo se puede utilizar entre tantos grados centígrados y tantos grados centígrados. ¿Sí? Cuando hablamos del tiempo de exposición, entonces ahí tenemos que hablar, hay algo que es la carga máxima, es decir, cuánto puede adherirse a esa membrana máximo para hacer un muestreo. Es decir, si superamos eso ya no se adhiere, ¿sí? Ya quedó saturada esa membrana. Entonces tenemos que tener en cuenta también la concentración, lo que se utiliza. Entonces tenemos que hacer un análisis previo, es decir, me decían yo voy a medir 2 gramos de acetaldehído, 3 gramos de acetaldehído, 4, durante cuánto tiempo, etcétera. Entonces ya ponemos la membrana y la dejamos un tiempo acorde con eso. ¿Qué nos permite este método? Este método nos permite tomar muestras pues cortas, digamos, respecto a un TLB Steel o largas frente a un TLB TWA. Entonces podemos tomar muestras muy largas o muy cortas, pero tenemos que tener en cuenta la carga máxima y como la concentración que estamos utilizando. Lo mismo nos sucedía cuando les hablaba de material particulado. Hay cosas que ya es con la experiencia que se adquiere. Entonces se pone el filtro, pero en ese caso teníamos también un tope. Entonces si vemos que hay una gran cantidad de material particulado, pues no, simplemente parábamos antes o cambiábamos el filtro y usábamos un nuevo filtro. Entonces acá sucede algo similar. Entonces eso era lo que quería decirles esta vez. Espero que les sirva el video, que miren la lista de reproducción para que complementen, que acorde con las normas que les doy, con los métodos que les doy, vayan a esos métodos para que fortalezcan más, estructuren más el conocimiento en ese sentido. Entonces nos vemos en el próximo video.